Buenos días. Feliz sábado a todos nuestros hermanos que se encuentran aquí en la casa del Señor. Ha sido una bendición es una bendición para nosotros el sábado, es una bendición para nosotros estudiar la lección y es una bendición de poder venir y compartir con ustedes nuestra lección. Espero que todos nos podamos gozar. Recuerden que la lección es para que todos compartamos lo que estudiamos durante la semana. Si gustan participar, hay 2 micrófonos en la parte de atrás que andan flotando. Levante su mano y se los van a llevar. No solo Esperanza y yo queremos hablar, sino que queremos que ustedes también participen. Así es que buenos días, Esperanza, bienvenida. Le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos recuerde, ¿verdad?, lo que estudiamos, porque nos ponemos un poquito nerviosas, pero lo hacemos para la gloria y la honra de Dios. Esperemos que todos se puedan gozar con nosotros al repasar nuestra lección. Vamos a tener una pequeña oración para empezar. Querido Padre que está en los cielos, Señor, nuevamente vinimos ante su presencia, Señor. Aquí está un grupo de sus hijos, Señor, que durante la semana estuvieron estudiando su lección, pidiéndole al Espíritu Santo que nos diera sabiduría para poder entender, para poder compartir, Señor. Y ahora aquí como grupo, Señor, nos queremos gozar en hacer eso, Señor. Que sea usted el que va a hablar, Señor, que no seamos nosotros, sino que usted nos pueda instruir como siempre lo ha querido hacer, Señor. Así es que acompáñenos y todos se lo pedimos en su nombre. Amén. La lección de esta semana se titula El Santuario del Nuevo Pacto y está dividido en domingo, que es relaciones, lunes, que es pecado, sacrificio y aceptación, el martes, que es la sustitución, el miércoles, que es el sumo sacerdote del nuevo pacto, y el jueves el ministerio celestial. Vamos a estar repasando. Si ustedes también recuerdan lo que estudiaron, yo sé que cuando están allá se emociona uno y quiere participar, pero a veces le da uno nervios y no quiere, le da pena, pero no les dé pena. Para eso estamos aquí aprendiendo todos juntos y pues vamos a gozarnos en eso. Buenos días a todos. También lo podríamos poner en 3 puntos, ¿verdad? El primero sería un lugar de relación, un segundo punto sería un sustituto victorioso y un tercer punto sería un mediador excelso, ¿verdad? Y entonces hemos estado viendo Otilia, ¿verdad?, de que hemos estado estudiando esta lección del nuevo pacto. Y es lo que menciona, me gustaría leer en Hebreo 9:15, ¿verdad? Uh-huh. Si se busca, o lo tengo yo aquí escrito quizás para el tiempo, ¿verdad? Dice, por eso Cristo Hebreo 9:15 nos dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ¿verdad? Y entonces vemos de que Dios es el que se acerca al hombre, ¿verdad? Y dijo Dios, ¿verdad?, en eso, de que me harán un santuario, ¿verdad?, para que Dios habitara en medio de ellos, ¿verdad? Y ya en medio de ellos. Ahora, Otilia, la pregunta sería, ¿verdad?, ¿cómo puede habitar un Dios santo en medio de pecadores, ¿verdad? Esa es una muy buena pregunta. La pregunta sería, ¿cómo es que Dios puede habitar en medio? Porque Él está diciendo, me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. Pero Dios es santo. ¿Cómo Dios puede habitar en medio de pecadores? Fíjate que esa es una muy buena pregunta y creo que la miramos desde un principio, ¿verdad? Que cuando Él creó el Edén, creó a Adán y a Eva. Y nos damos cuenta que pues desde que estaban en el Edén, Eva pecó y aún así Él nunca los abandonó. Tuvieron que no estar tan cerca como lo era antes, pero aún así dijo, aquí estoy, ustedes necesitan de mi ayuda. Y creo que nos sigue, así como los miró a ellos, nos sigue mirando a nosotros, ¿verdad? En cierta manera nosotros
no conocíamos el pecado. No. Entonces, para que Él viniera a habitar entre nosotros y hacerse humano, nos tuvo que enseñar. Sabemos que por nuestros sentimientos, nosotros más o menos nos damos cuenta de lo que es el pecado. Así Porque nuestros es. sentimientos, cuando nosotros hacemos algo que no es correcto, nuestros sentimientos nos avisan porque me siento enojada, me siento triste, mis sentimientos me están dejando saber de que yo he hecho algo que tal vez esté Yeah. incorrecto, ¿verdad? Y creo que por eso el Señor dijo, tengo que habitar para Yeah. enseñarles Yeah. que Y estoy aquí. ya, como estabas diciendo vos, Otilia, de que cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Pues cuando ellos pecaron, se les abrieron los ojos, ¿verdad? Ujú. Y lo único que hicieron ellos es cubrir su desnudez, porque miraron de que estaban desnudos. Pero viene Dios los busca a ellos, ¿verdad? Porque ellos no Ujú. buscaron a Dios, lo único que hicieron es que taparon su desnudez, se vieron Así es. desnudos, ¿verdad? Pero Y esperanza de lo que me estás diciendo de un ser santo, ¿verdad? Que Él tenía que venir a enseñarnos porque nosotros como seres caídos, cuando alguien nos lastima, usualmente nosotros no queremos estar alrededor de esa No. persona. Entonces por eso Él quería habitar para enseñarnos, para quitarnos todas esas cosas que Satanás nos había implantado en nuestro corazón. Y Él Yeah. quería compartir con nosotros los sentimientos que Él necesitaba compartir para que nosotros pudiéramos vencer las acechanzas de Satanás. Ya. Y la clave es, ¿verdad? De que, bueno, como dice, ¿verdad? En medio de hombres pecadores, la respuesta está y la clave es el santuario. Así es. Ya, Así el es. santuario. Ahora, ¿por qué el santuario? ¿Verdad? Y vemos de que todas esas ceremonias rituales que se encontraban en el viejo pacto, Ujú. ¿verdad? Estaban representados, todo eso estaba representado por Dios. Dios ya Así lo es. tenía preparado, ¿verdad? Para que el hombre se pudiera acercar a Así Él, es. ¿verdad? Por eso es de que Él les dijo, me harán un santuario, Que era para que para que el hombre se pudiera acercar a Él a través de ellos, dice. A través de esta ceremonia y de estos ritos, Dios perdona y declara justo al pecador, porque Dios nos busca, dice. Y a través de un santuario y de todo lo que sucedía allí, Dios Él permitía que nosotros nos acercáramos a Él. Y era la única manera que nos podíamos acercar a Él, porque recordemos de que el pecado arruinó ese acercamiento, Así ¿verdad? es. Entre Dios y el hombre, porque tenía un acercamiento entre Adán y Eva y Y Dios. no es que Él se haya alejado, sino que el pecado nos aleja a nosotros de Él. O sea, porque nosotros nos sentimos incómodos con una persona que es tan buena que nosotros mejor, no, para que no me diga nada, mejor yo me alejo, ¿verdad? Por eso a veces nosotros no queremos venir a la iglesia porque Ya. aquí vinimos a ser corregidos y a veces no nos gusta ser corregidos. Y nosotros nos vamos de Dios, no es que Dios se Ya. vaya de Y nosotros. pasa en veces como con nuestros hijos, ¿verdad? Que nosotros queremos corregir a nuestros hijos y cuando les llamamos la atención, nuestros hijos hasta se alejan de uno, ¿verdad? Vamos a Ya. darle a mi papá. Bueno, yo voy a hablar un poco aquí del sábado. Dice que esta historia revela una verdad poderosa con respecto al servicio del santuario israelita. Y la Biblia dice que era una sombra, una figura, una imagen del porvenir de Dios. Entonces aquí abajito dice, porque Dios quería que los israelitas construyeran un santuario que nos enseña el santuario acerca de Cristo como nuestro sustituto y que hace Jesús en el cielo como nuestro representante. Amén. Esas son 3 preguntas. A ver, Carlos, creo que me quiere contestar alguna o tiene alguna otra cosa que quiere compartir. Carlos, aquí. Buenos días, hermanos. Buenos días. Sí, la pregunta es que,
como dijo Esperanza, la pregunta de que cómo podía ser un Dios tan santo. Me gusta el texto que dice en Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad, ese es donde mora Dios. Y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo un Dios tan santo se iba a conectar con su pueblo tan pecador? Con esta raza que cayó en lo más bajo posible, ¿verdad? ¿Cómo podía Dios estar tan cerca para no consumirlo, pero sí para bendecirlo? De la misma manera que hoy la Biblia es como un santuario. Amén. Porque yo puedo estar tan cerca, puedo tocar, puedo leer, sin ser consumido, pero a la vez está tan distante Dios, tan lejos que todavía me puede alcanzar sus bendiciones. O sea, la presencia de Dios a través de su palabra y a través del santuario tiene el mismo propósito de bendecir a su pueblo. Así es. De que conozcamos que el pecado tiene poder con nosotros, no con Dios. Así es. Como dijiste, Otilia, Dios no se separó por el pecado. Al pecado no le hace absolutamente nada a Dios. Dios es todopoderoso, pero el hombre sí. El hombre se siente lejos cuando, por eso dice que el pecado hizo separación entre el hombre y Dios. Dios siempre está ahí. De hecho, cuando nosotros nos arrodillamos, no importa qué tan grande hemos pecado, fallado, o el delincuente más perverso sobre el planeta, una vez que se arrodilló, Dios está dispuesto a perdonarlo y lo recibe así tal como es en ese momento. Claro que no lo va a dejar así como está, como a nosotros tampoco nos deja así, sino que nos ayuda. Pero como decía aquí, a todo aquel que es humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. Así es. Ahora, Otilia, pregunta también sería, ¿por qué Dios quiere habitar con su pueblo? ¿Será una urgencia de Dios o una urgencia del hombre? ¿Por qué Dios quiere habitar con su pueblo? Yo pienso, es una urgencia hacia el hombre. Su propósito de Dios es salvar a la humanidad. Y si Él no habita, entonces ¿cómo vamos a aprender, verdad? Por eso Él se tuvo que hacer este hombre para enseñarnos que nosotros podemos, Él puede volver a componer ese carácter de que fue transformado en maldad, en un buen carácter. Él vino por eso. Y, o sea, es una urgencia. Él le urge, es de vida. El decidir por Cristo es vida o muerte. Es, usted tiene la decisión, todos tenemos la decisión de decidir si queremos ir al cielo o no. Y Dios, cualquier que sea su respuesta hacia Él, es su decisión, y un día Él se la va a poder enseñar que uno decidió. Eso es urgencia. Es una urgencia, es una urgencia de Dios, porque si Dios no nos busca a nosotros, la humanidad está perdida. Entonces es una urgencia de Dios y no del hombre, porque de parte de nosotros no lo buscamos. Así es, el hermano quiere. Sí, esto en el día de domingo dice relaciones, ¿no? O sea, hay que tener una relación con Dios. Ahora, Dios se acerca a nosotros. ¿Por qué? ¿Dios nos necesita a nosotros? No. O más bien nosotros necesitamos de Dios. Entonces, Él da el primer paso. Él nos busca, así como Adán y Eva pecaron, pero Él lo buscó. ¿Dónde estás tú? ¿No? O sea, Dios te sigue buscando, Dios te sigue llamando. A pesar de que tú hayas caído, a pesar de que tú estés en pecado, Él te sigue llamando. ¿Por qué? Porque te ama, porque quiere que tú seas salvo. Entonces, nosotros tenemos que responder a Dios con nuestro corazón, con nuestra mente, y nosotros debemos de alabarle y agradecerle que Él nos busca a nosotros a pesar de nuestra situación. No porque Dios nos necesita, sino que nosotros necesitamos de Él. Así es. Y por eso dijo que construyeran un santuario, porque Él quería habitar entre nosotros, que es lo que representa nuestro templo ahorita. Ahora nosotros tenemos la decisión de venir a buscarlo a Él, que esta es su casa, aunque Él se encuentra donde quiera. Pero cuando nosotros le enseñamos a la gente en el mundo que nosotros vinimos a buscar al Señor, estamos haciendo públicamente que nosotros necesitamos estar en este santuario, que algún día pues Dios nos dijo que se iba a terminar. Vamos a aprovechar en estar para seguir congregándonos. Allá el hermano, si le pasan el micrófono.
Muy bien, Dios les bendiga a todos en esta Amén. mañana. Bonito se oye decir, vine a buscar a Jesús. ¿Verdad que se oye bonito? Pero saben una cosa, nosotros no buscamos a Jesús. A veces, tenemos esa frase porque ya estamos acostumbrados, pero es Jesús quien nos viene a buscar a nosotros. Cuando venimos a la iglesia no venimos a buscarlo, venimos a encontrarnos con Él, porque Él ya está aquí. Así es. Así que debemos de ver ese punto muy importante, porque ¿cómo un ser pecador va a buscar a un ser divino? Si nosotros, comenzaron con Adán y Eva, ¿verdad? Allí comenzaron. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Se escondieron. No buscaron a Dios al instante de que cayeron en el problema, sino que Dios se preocupa y les pregunta dónde están. Dios se preocupa y viene a buscarlos otra vez porque ya no los encuentra en la situación santa que Él los había hecho, en la purificación que los había hecho, porque eran puros, dice la palabra. Entonces, Dios se preocupa por todos. Cuando dice que se preocupó por estar con ellos, en medio de ellos, Dios no quería que le hicieran una casita para Él estar allí, que estamos hablando del santuario, ¿verdad? Él no quería habitar en un santuario ahí encerrado. El Señor quería estar habitando siempre en el corazón humano. Pero a causa de la desobediencia, a causa del pecado, Dios dijo, háganme que sea una casita para estar yo allí con ustedes. Pero no era el propósito de Dios que hubiera una casita allí apartada para que Él estuviera allí encerrado. Dios no puede estar encerrado nunca, porque Dios es eterno, Dios abarca todo lo que nosotros podemos pensar y más de lo que pensamos. Así que el cuidado de nosotros debe ser siempre, yo vengo a encontrarme con mi Rey, porque yo necesito estar con Él, pero no vengo a buscarlo, Él me buscó a mí. En el caso, si hablamos de esto, podemos ver en el caso de Natanael. ¿Quién buscó a Natanael? Lo buscó Jesús, no Natanael a Jesús, porque quien estaba perdido era Natanael. Y Natanael dice, hemos encontrado. Mal expresión, porque decimos como seres humanos tenemos una mala expresión siempre. Pero si analizamos el punto importante es que Jesús es el que preocupa por mí y se preocupa por ti. Dios te bendiga, hermano. Amén, gracias hermano por compartir. Cuando Jesús dijo que hicieran un santuario es porque quería habitar con nosotros. Él le dijo a Moisés cómo lo hiciera, porque dice que este santuario se encuentra también es una réplica, cuando le dijo a él una réplica de lo que está en el cielo. Lo que Dios está tratando de hacer es que desde aquí en el mundo nos quiere enseñar lo que nosotros vamos a seguir haciendo en el cielo. So, cuando yo digo que nosotros vinimos al templo, al santuario, depende de nuestra vida espiritual. Yo vengo a encontrarme con Él, como dijo el hermano, pero hay mucha gente que ha escuchado que aquí es donde habita el Señor y vienen a buscarlo. Y muchos tienen ese encuentro, muchos no lo tienen, por eso depende de la vida espiritual de cada quien, porque yo vengo a tener un encuentro con el Señor en el santuario. Es como una escuela, ¿verdad, Otilia? De que todo lo que sucedía aquí ¿verdad? En el antaño, todos los sacrificios, los sacerdotes, santuario y todo esto, es para que símbolos. Nos acostumbráramos nosotros y con eso entendiéramos mejor todavía lo que Jesús iba a hacer en el cielo, estando ya en el santuario celestial, en el santuario. Entonces, tenemos una idea más clara todavía de lo que sucedió aquí en la tierra, ¿verdad? Que nosotros hoy lo conocemos a través de la Biblia, pero tenemos ya una visión súper más clara de lo que Jesús está haciendo en el cielo, que eso lo vamos a ver un poquitito más tarde. Y también podemos mirar de que hemos estado hablando un poquitito, ¿verdad?, de Adán y Eva, y no nos estamos saliendo del tema, simplemente es de que ellos buscaron
cómo cubrirse. Pero viene Dios y entonces les da sus primeras vestiduras. Así es. Entonces, ¿qué significa eso? De que el esfuerzo humano no es suficiente. Ellos se esforzaron en cubrirse, pero viene Dios y no es suficiente, ¿verdad? Porque ¿con qué se cubrieron ellos? Con hojas. Era suficiente, ellos hicieron ese esfuerzo, pero no era suficiente. Se necesitaba otro Algo esfuerzo más. grandísimo, es que la fue parte el que Dios hizo, que les dio vestidura, ¿verdad? que viene Entonces, siendo parte del es- lunes, pecado, sacrificio. y exactamente, que más aceptación, adelante ¿verdad? habla un poco de eso, ¿verdad? De que el esfuerzo humano no es lo suficiente, ¿verdad? Ya. No sé si alguien quiera compartir algo más vamos a pecado, sacrificio y aceptación. ¿Alguien quiere compartir con nosotros de esta parte? Ok, so aquí nos está enseñando que primeramente pues hubo un pecado, ¿verdad? O tenemos pecado. Ujú. Hubo un sacrificio, ¿verdad? Que fue Dios cuando se ofreció a Él mismo, y aceptación es que Dios acepta Ya. cuando nosotros vamos con un corazón arrepentido, ¿verdad? Porque muchas de las veces escuchamos que, tú puedes venir a la iglesia y Dios te acepta así como eres, que es una realidad, sí, pero cuando uno empieza a caminar con el Dios, Él está esperando cambios en nuestras vidas para poder Ya. aceptar también, como dice su pacto, ¿verdad? O sea que al nosotros entrar en el lado de Jesús, para ser aceptados, nosotros tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Y creo que a veces yo he escuchado muchas veces que dicen, Dios te ama así como eres, y pues me hace sentir a gusto porque yo puedo seguir haciendo lo que yo quiero y Dios me Ujú. acepta, Ya. pero debe de haber un cambio en cambio, nuestras vidas. ya. Entonces miramos, Otilia, de que lo primero que Dios hizo, ¿verdad?, con su pueblo es que le dijo, construirán un santuario para yo habitar en medio de ustedes, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Que era la manera en que nosotros, o el pueblo de antaño, ¿verdad?, se podía acercar a Dios, ¿verdad? Así es. Ya, y todo eso pasa, pero ahora podemos, en un segundo punto, podemos mirar un sustituto victorioso, ¿verdad? Y entre ese sustituto victorioso vamos a ver qué es lo que pasaba también, ¿verdad? De que al tener ese santuario, entonces venía el pecador, ¿verdad? Venía el pecador, traía al corderito, al animalito, ¿verdad? Y eso pues sabemos lo que representaba, ¿verdad? Estaba en ese momento representando lo que iba a pasar en un futuro, que era Cristo Jesús el que iba a morir, ¿verdad? Ya. Y podemos mirar de que cuando venía el pecador a ofrecer su ofrenda, miramos de que él viene, agarra al animalito, al corderito, vamos a hablar del corderito, y era un proceso, era una ceremonia, si nosotros nos ponemos a pensar en una ceremonia, pero bien cruda, vamos a decirlo así. Venía el pecador, agarraba al corderito, ¿verdad? Y no era de que, aquí está el corderito y se lo presentaba al sacerdote y aquí está. No, el pecador agarraba el corderito, le amarraba las patitas de las delanteras a las traseras y lo tenía inmóvil, estaba inmóvil. Lo agarraba. Le transfería. Exacto, ponía su mano en la cabeza del corderito, que significa que está transfiriendo el pecado de él al corderito, y en lo que él tiene la mano en la cabeza del corderito, miramos de que agarra el cuchillo, el pecador, ¿verdad? No es el sacerdote, el pecador agarra el cuchillo y deliberadamente lo degolla y cae la sangre, ¿verdad? Entonces ahí ya el pecador, como quien dice, se necesitaba esa sangre derramada del corderito para que el pecador fuera deliberado de sus pecados. Pero tampoco no termina allí, ¿verdad? Sino de que vemos de que agarra el sacerdote, ¿verdad? Viene, se va ya el pecador, ¿verdad?
Y nos ponemos a imaginar, es una escena bien bonita, ¿verdad? Agarra viene el pecador, se va ya perdonado de sus pecados porque fue transferido al animalito. Viene el sacerdote, agarra la sangre, entra al santuario, esparce la sangre. ¿Y qué significa entonces el esparcir la sangre de ese corderito? No solamente está él limpiando los pecados del pecador, pero también está limpiando el santuario también con esa sangre, ¿verdad? Y yo para mí cuando uno mira esa escena se Es una imagina, escena, se imagina usted tener que agarrar un corderito y mirarle a los ojitos a ese animalito, no sé si tienen algunos un animalito y lo ven unos tan curiositos, tener que matar ese corderito creo que era algo bien difícil, ¿verdad? Ese corderito tan calladito, tan amable que tenían que, o sea, no era fácil, era algo que les tenía que ellos pudieran sentir, pero en la parte de para los maestros, creo que leí que lo que pasa es que cuando ya se habían acostumbrado tanto a hacer este ritual, que ya para ellos podían ir un ratito y luego regresaban y ya mataban esos corderitos. Por eso también Jesús tuvo que venir, ¿verdad? Para quitar ya todos estos ritos y él ser el sacrificio, porque la gente ya se había acostumbrado, ya para ellos era tan fácil matar, ya no tenían esa compasión, ya no tenían eso, ¿verdad? Entonces ya, por eso. Y viene siendo como nosotros nos acostumbramos tanto a venir a la iglesia que ya no tiene ningún propósito. Ahora, el esparcir esa sangre cuando el sacerdote entraba al santuario, esparcía la sangre, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de esparcir esa sangre, verdad? Y entonces lo que estaba diciendo es que también estaba purificando el santuario, porque si vamos un poquito adelante, dice en Hebreos 9:22, dice, Hebreos 9:22, y casi todo es purificado, dice, según la ley con sangre. Entonces, por eso digo, cuando el sacerdote está esparciendo la sangre, entonces él también está purificando el santuario, porque Hebreo lo está diciendo, ¿verdad? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Aquí. Juan, si me le pasas el micrófono. Yo no quiero contradecir, pero el santuario no estaba siendo purificado en ese momento, estaba siendo contaminado con los pecados de nuestros. Vamos a suponer que estamos en aquel tiempo. Mis pecados, al ser transferidos a la sangre del animal, yo confesar el pecado en el animal lo degollo, el sacerdote lleva al santuario, antes de entrar al santuario se lava la mano, todo este proceso, ¿no? Una ceremonia que representa el plan de salvación, cómo se salva el pecador, cómo Dios lidia con el pecado y los pecadores. Cuando entra el pecado al santuario, ¿qué estoy haciendo? ¿Yo estoy limpiando el santuario o yo estoy metiendo una sangre contaminada? Yo estoy metiendo mi sangre contaminada lleno de pecado. Ahora, ese era el servicio diario dentro del santuario en el lugar santo, pero había un servicio que todo conoce que es la fiesta del Yom Kippur, donde se hacía una sola vez por año. Entonces ahí sí el santuario terrenal, físico, material, donde se era transferido los pecados del pueblo, era una vez al año limpio. Esa quema de incienso que se hacía antes, porque se tiraba el pecado o se rociaba sobre la cortina que dividía el lugar santo al santísimo. Se tenía que prender saumerio por muchas cuestiones. Se representa la oración de los santos, representa la intercesión del Espíritu Santo, representa muchas cosas eso. Pero una cosa bien fundamental, imagínense cómo apestaba ese lugar a sangre, hermanos. Si no era por esa cantidad de incienso, que con la misma presencia divina se tenía que mantener el fuego ahí adentro, prendido el incienso constantemente, eso iba a ser espantoso. Pero una vez al año el santuario era purificado. ¿Sí? Ahí sí el santuario era purificado. Ahora, ¿cómo nosotros lo miramos en estos días? Nosotros sabemos que estamos esperando la segunda venida de Cristo. Pero ¿qué pasa cuando yo transporto mis pecados a través de la confesión en Cristo Jesús y Jesús está en el santuario? ¿Dónde está en este momento? Ya no está en el lugar santo, ya está en el lugar santísimo, ¿verdad? Del año 1844, el 23 de octubre en adelante, él entra en el santuario a un proceso de purificación. Nosotros decimos, pero ¿cómo el santuario en el cielo puede estar impuro si ahí está la presencia misma de Dios? Bueno, por medio de Jesucristo, perfecto hombre para Dios,
cuando yo confieso mi pecado en ese cordero, que ya no son los machos Sí, cabríos, exacto. ahora es el mismo Cristo Jesús, es un sacrificio perfecto, donde Él no ofreció sacrificio por Él, sino por la raza humana, porque Se nosotros hizo pecamos. pecado. ¿Me explico? Entonces se necesita purificar el cielo. Ahora, esa purificación todavía no se ha terminado en el cielo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que cada vez que yo peco, yo sigo contaminando el santuario cuando confieso. El problema, mis hermanos, es que muchos no confiesan. Todo pecado no confesado, dice el Espíritu de Profecía, no puede ser perdonado. Es como si yo te ofendo a ti y nunca te pido disculpas. ¿Cuándo tú me vas a perdonar? ¿Verdad? Entonces, sí es contaminado el santuario, pero sí hay una purificación del santuario que era una vez al año. Ya, ¿Verdad? ya. Ok, gracias. Ya. Gracias, Carlos. Gracias. Vamos a la parte del martes, la sustitución. Dice que el martes sí. Dice la sustitución es la clave de todo el plan de salvación, ¿verdad? Dice, a causa de nuestros pecados merecíamos morir. Todos ya sabemos que merecíamos morir, pero Cristo, por su amor hacia nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Murió la muerte que nosotros merecíamos. La muerte de Cristo como sustituto de los pecadores es la gran verdad de la que fluye toda otra verdad. O sea, si Jesús no se haya sustituido, nosotros estuviéramos perdidos. Y miramos así como miramos que mataban ese corderito, que al matarlo tenían tal vez esa compasión. Jesús vino para enseñarnos esa compasión, pero ya con tanta maldad, pues ya nosotros ya no la mirábamos. Y es por eso que Él tuvo que venir y muy poca gente miró eso, ¿verdad? Y aún ahorita todavía muy pocos miramos nuestro sustituto como todo lo que hizo por nosotros para salvarnos, lo miramos muy poco, como que no es nada, ¿verdad? Ya. Y por eso Dios constantemente nos está recordando y nos tiene que recordar, por eso existe el santuario, para recordarnos que Él sigue todavía al pie tratando de salvarnos, ¿verdad, Esperanza? No sé si quieras agregar algo. Ya. Dice, ¿verdad? De que entonces vemos que la sangre se queda en lugar del pecador, ¿verdad? La sangre se queda en lugar del pecador, pero asimismo el pecador tiene que estar dispuesto ya a aceptar que no es eso lo que él hizo, esa ofrenda que él hizo, ¿verdad? Sino es la provisión que Dios tenía, ¿verdad? Porque lo que él hizo, la sangre no, el derramamiento de esa sangre, el animalito no le lava los pecados, ¿verdad? Entonces tenían que estar conscientes, ¿verdad? De que eso no era lo que lo perdonaba, ¿verdad? Era la provisión que Dios ha hecho para que ese pecado pueda vivir en una relación restaurada con su Hacedor, con su Creador, ¿verdad? Tenían que tener eso en mente. Pero Otilia, como decías antes, ¿verdad? Un poco antes, de que ya estaban tan acostumbrados, ¿verdad? De que yo pienso de que ya en su mente ya no tenían eso, ya no, ¿verdad? Lo hacían ya como por costumbre, ¿verdad? Ya, y tenían que tener en mente de que no era eso, sino que era una provisión de lo que Dios tenía, ¿verdad? Preparado. Que en cierta manera, como estaba mencionando Esperanza, nosotros algunos también hemos llegado a ese punto donde ya se nos hace una costumbre, o sea, el amor de que murió Dios, de que quiere salvarnos, ya no es tan grande, ¿verdad? Y es algo, pues, como dije, que Dios está tratando de restaurar, de hacernos recordar, es como dijimos, de vida o muerte. Es de vida o muerte, ya. Por eso es la urgencia, ¿verdad? Donde dice de que ¿cuál es la urgencia? ¿La urgencia es de Dios o es del hombre? No, la urgencia es de Dios, no de nosotros, porque nosotros no le buscamos a Él. Nunca, nunca. Lamentablemente, Y aquí en la partecita de abajo me gustó como que dice, estoy en el día martes, en la parte de abajo donde dice, no es la voluntad de Dios que seáis desconfiados y torturéis vuestras almas con el temor de que Dios no os aceptará porque sois pecadores e indignos.
¿verdad? Y creo que cuando no conocemos a Dios, todo esto nos afecta. O sea, queremos estar en el pecado, pero también queremos a Dios, y por eso Dios no quiere que nosotros estemos como torturándonos, sino que simplemente quiere que lo aceptemos y aceptemos que Él puede hacer esos cambios en nosotros. Nosotros por nosotros mismos no lo podemos hacer, porque yo cuando me di cuenta que yo quería perdonar, yo no podía perdonar, porque yo cuando que me di cuenta que quería amar, yo no sabía amar, y Él es el único que nos puede enseñar. Por eso Él está tratando de enseñarnos a hacer las cosas que Satanás nos ha enseñado que no se puede y que no podemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros es el morir al yo, dejarlo que 100% Él sea parte de nuestras vidas para que Él haga las cosas. Me acuerdo, ahora yo cuando mi oración es, Señor, yo no lo sé hacer, pero si usted lo hace, yo lo voy a poder hacer. Pero es ponerlo a Él por frente, no ponerme a mí, porque yo no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Y es eso que nosotros a veces estamos, pienso que mucha gente dice, ay, pues yo soy pecador y yo no voy a ir al cielo, y porque, o sea, Dios nos está dando la oportunidad de que reconocemos que somos pecadores. Entonces hay que arreglar lo que sabemos que estamos haciendo mal, y ahí es cuando vamos las 24 horas, Señor, yo sigo fallando en esto sigo fallando, Señor, y mire que por más que trato, pero si usted lo empieza a hacer por mí, o sea, es clamarle, para que salga todo lo que Él está tratando de enseñarnos. Es como dice la palabra de Dios, que tenemos que buscarle a Él y buscarle con temor y temblor, ¿verdad? Y Él mira nuestra necesidad cuando nosotros tenemos necesidad, cuando agarramos todo esto, ¿verdad?, de que ha pasado en el pasado y ahorita de que Jesús está en el santuario celestial, ¿verdad? Que lo agarremos en serio, ¿verdad? Ahora, Otilia, entonces hemos visto, ¿verdad?, de que estaban todas esas ceremonias, todos esos ritos y todo eso, pero entonces, ¿por qué era necesario un sustituto, verdad? En vez de todas esas ceremonias y todos esos sacrificios, todos esos rituales. Entonces, ¿por qué era necesario un sustituto en vez de todo? Creo que allí en vez que estaba representado por esos animalitos, ¿verdad? Creo que allí es donde estábamos hablando de que porque esa sangre no limpiaba el pecado o sea, era un símbolo. Un símbolo. Solo el sustituto tenía que ser una persona que no tenía los pensamientos, me imagino, como los de nosotros, ¿verdad?, de maldad. Era una persona limpia. O sea, por eso el corderito era un animal limpio. Tenía que ser sin pecado, ¿verdad? Pecado. Porque cuando estaba creciendo ese animalito, creo que lo cuidaban y todo para que fuera sin mancha, sin defecto y sin nada, ¿verdad? Dice en Hebreo 10:4, ¿verdad? Yo lo voy a leer aquí, pero si lo quieren buscar, dice en Hebreo 10:4, y estamos hablando que porque era necesario ese sustituto representado por los animalitos. Dice, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos puedan quitar pecado. Tuvieron su función, ¿verdad? En el pasado sí tuvieron esa gran función, ¿verdad? Que a través de ellos miraban un futuro, ¿verdad? Que era el Cristo viniente, ¿verdad? Para que pudieran ver lo que vendría después, dice. Y entonces vemos de que todos esos elementos humanos, ¿verdad?, que se hacían, no era suficiente. Como decías, nomás era una representación de lo que iba a venir, que era Cristo Jesús, que Él era el que iba a derramar su sangre, que Él era el Cordero inmolado, que era el Cordero sin mancha, el Cordero sin ningún pecado. Entonces todo eso representaba, ¿verdad? Y vemos de que pues la sangre, como decías vos, de que no era lo suficiente, no podía sustituir, ¿verdad?, la sangre de Dios, simplemente una representación. Ahora me imagino también, Esperanza, que lo que pasa es que como Dios siempre ha tenido un acusador, entonces si haya sido cualquier persona, Satanás estaba, entonces ¿por qué a mí no me diste la oportunidad?
¿verdad? Oh. Entonces, por eso solo Dios podía hacer, porque Él vino y hizo todo, vivió una vida perfecta y Satanás no pudo acusarle, porque como nosotros, ya ves, cuando hacemos algo, Satanás nos acusa, nos dice, mira, y tú te crees así, y tenía que ser una persona que fuera limpia, que era, Jesús era el único que Ya. estaba así. Y quiso acosar a Dios, a Así Jesús, es. ¿verdad? Porque pues Jesús diferentes fue maneras. tentado, lo Ujú. llevó al desierto, lo llevó al pico del edificio y quiso ser tentado, lo quiso tentar, pero Jesús no cayó, ¿verdad? Porque siempre tenía la palabra de Dios escrita. Así es. Y qué bonito sería, Otilia, de que cuando vienen las tentaciones a nosotros, ¿verdad? Nosotros pensáramos así y dijéramos, con un escrito está, Así es. pero en vez de la sangre, la carne es tan débil, ¿verdad? Y ahí el pecado siempre está delante de nosotros y es terrible de veras, porque queriendo hacer, como dice Pablo, ¿verdad? Queriendo hacer lo bueno no lo hacemos, y lo malo que no queremos hacer, eso hacemos. Y yo he pasado por allí, y quizás todos creo hemos pasado por allí, y aunque después se siente bien feo, ¿verdad? Ya se siente bien feo, pero Y le agradecemos a Dios que nosotros sí hemos hecho tantas cosas que no le han agradado tal vez a Él, o bueno, al no agradarle a una persona también no le agrada a Dios, ¿verdad? Y lo más lindo es que Él promete que cuando nosotros nos arrepentimos y vamos hacia Él ni se acuerda, más bien nosotros nos acordamos y estamos siempre, pero Él no se acuerda, y eso, saber eso creo que le da a uno paz. Y le da a uno más confianza de querer conocer más ese Dios, de tener más esa paz, ¿verdad? Entonces, como por eso Jesús es el sustituto y está ahí de para de todos esos rituales, de todo eso que pasó en el pasado, porque eso no nos podía limpiar de nada. No, tenía que venir Él. ¿Quieres Tenía que que pasemos venir a Él. la parte Sí. del miércoles del sumo sacerdote del nuevo pacto? Ajá, ya, perfecto. Déjame leer aquí un poquito, Otilia. Dice, en Mateo 26, 28, nos dice, porque es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de pecados. Dice, es Cristo, es su sangre, ¿verdad? Que tenía que venir. Es Cristo y es la sangre de Él la que tenía que ser derramada, ¿verdad? Y ya miramos, ¿verdad? Que todas esas sombras, todas esas figuras de los animales, ¿verdad? Que solamente representaba, ¿verdad? A lo que iba a venir, ¿verdad? A lo que iba a venir. Así es. Eso es la parte del miércoles, el sumo sacerdote del nuevo pacto. No sé si alguien quiera compartir algo de lo que aprendió el sumo sacerdote del nuevo pacto, que es la parte del miércoles, antes de que Esperanza y yo entremos en diálogo. Podríamos decir, ¿verdad? Que ya viene ya un mediador excelso, ¿verdad? Este es un mediador excelso, ¿verdad? Dice, ¿cómo tenemos acceso al sumo sacerdote, ¿verdad? Ya vemos de que ya todos estos rituales y lo otro pues ya pasó porque ya vino un sustituto, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo tenemos acceso al sumo sacerdote? Dice, ¿cómo un pecador sin esperanza tiene acceso al sumo sacerdote? ¿Verdad? Y hemos estado hablando que el santuario tiene el objetivo como el humano puede acercarse a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar, ¿verdad? Que cómo tenemos acceso al sumo sacerdote, que el sumo sacerdote hoy en día estamos hablando que es Cristo Jesús, ¿verdad? Ya. Dice, ok, en el miércoles dice el sumo sacerdote del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Del nuevo sí. pacto. Entonces nosotros tenemos que hacer una comparación de que había un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. En el antiguo pacto había un sacerdote humano y pecador
que era el que ministraba y que también tenía que ofrecer sacrificios por él mismo. ¿Ve? En cambio, en el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote especial, un sumo sacerdote que nunca pecó y que es él el que está ministrando ahora. Esa es la diferencia. El nuevo pacto es el mejor pacto por eso, porque tenemos un nuevo sumo sacerdote que es sin pecado y que está ministrando por cada uno de nosotros. A veces nos critican a nosotros diciendo de que el nuevo pacto significa que en el antiguo pacto la salvación era por obras y en el nuevo pacto la salvación es por gracia. Y que ya la ley como que está terminada cuando muere Cristo. Y no es así. ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto es lo mismo porque es un pacto eterno. Siempre ha sido el mismo. Yo te voy a salvar y tú vas a seguir mi camino. Entonces, nosotros vemos que este sumo sacerdote que vino, el nuevo pacto, entonces es especial porque ya no es un sumo sacerdote humano, pecador, sino ahora es un sumo sacerdote especial, sin pecado, que está ministrando por cada uno de nosotros. Dice aquí en la parte el miércoles, en los Hechos de los Apóstoles, dice, así como el servicio típico, el sumo sacerdote ponía a un lado sus propias pontificias y oficiaba con el blanco vestido de lino de sacerdote común, así Cristo puso a un lado sus ropas reales, fue revestido de humanidad, ofreció sacrificio siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con sus ropas pontificiales a la congregación que esperaba. Así Cristo vendrá la segunda vez, cubierto de vestidos tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Ya, definitivamente, ¿verdad? Vemos de que la muerte de Cristo y su sangre nos asegura poder acercarnos a Él, ¿verdad? Y en Hebreos 7:25, Otilia y todos nosotros, ¿verdad? Dice, por lo cual puede salvar perpetuamente, dice, ¿verdad? A los que por medio de Él, y aquí está la clave, ¿verdad? A los que por medio de Él, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y este es el punto clave, dice, al que se acerca a Dios, al que se acerca a Cristo, ¿verdad? Ya, sabemos de que nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo, ¿verdad? Ya, nadie puede acercarse a Dios si no es a través de Cristo. Muchos, ¿verdad? Conocemos que muchos van y le oran solo a Dios, pero a Cristo no lo toman en cuenta, entonces, ¿que eso no sirve de nada? ¿Verdad? Sí. Claro que sí, ya, tiene que ser todo a través de Cristo, ¿verdad? Ya, porque Él derramó su sangre, Él murió por nosotros, ¿verdad? Ya, entonces ese es el punto clave, ¿verdad? El acercarse a Dios. Entonces vemos que es a través de su sacrificio, ¿verdad? Y la entrega total, Jesús mismo nos da la forma por el cual podemos llegarnos a Él. ¿Y cuál fue la forma de que Él nos da a podernos acercar a Él? Su sacrificio, su muerte y su sangre, ¿verdad? Es válida hasta que Él regrese, ¿verdad? Hasta que Él regrese. Así es. Ya. ¿Tienes algo que agregar o nos pasamos a la parte del jueves? Hermanos, en la parte de miércoles, en la parte de abajo, piénsalo, nos está dando a meditar durante la semana, ¿verdad? Que Jesús vivió una vida sin pecado por ti y por mí. Y ahora está en el cielo ministrando en el santuario por ti. O sea, Él está trabajando porque como nos conoce demasiado, cuando nosotros hacemos algo incorrecto y Él sabe que tenemos un corazón arrepentido, Él va hacia su Padre y dice verdaderamente, Él tiene un corazón arrepentido. Así es que por medio de Él, su Padre nos perdona y hay que recordar que su sacrificio es tan valioso y tan grande que no lo veamos tan a la ligera, ¿verdad? Para nada.
Ya, dice, fue Cristo, su sacrificio, lo que representa el Cordero, dice, pero también ahora toma el papel del sumo sacerdote, dice. Lo que estaba hablando aquí nuestro hermano, ¿verdad? No como en los antiguos pactos que eran pecadores, ¿verdad? Sino de que ahora es Él, el Cordero, sin pecado, que derramó la sangre por nosotros. Hebreo 8, 1, 2, ¿verdad? Hebreo 8, 1, 2 dice, lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote. Esto lo dice en Hebreo 8, 1, 2, ¿verdad? Tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad del cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que el Señor levantó y no el hombre, ¿verdad? Sabemos que aquí en la tierra lo levantó el hombre, ¿verdad? Y no el hombre, dice, todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. De ahí que era necesario que Jesús también tuviese algo que ofrecer, ¿verdad? Algo que ofrecer. Y entonces dice, ¿cómo puede llegar al trono de la gracia por medio, cómo podemos llegar nosotros al trono de la gracia y qué medio necesitaríamos, Otilia, para podernos acercar nosotros al trono de la gracia? Creo que nosotros podemos ir al trono de la gracia con un corazón arrepentido. Cuando nosotros nos acercamos a Él, sabemos que estamos arrepentidos, tenemos un sentimiento que no es de nosotros, que viene de Satanás, de haber hecho algo en contra de Él. Entonces nosotros lo podemos buscar en oración, buscarlo al abrir nuestra palabra, y nos podemos acercar a Él en esas maneras, ¿verdad? Que Daisy quiere, ¿no? Okay. Creo que así es como podemos llegar, y principalmente pues ir a Él con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Humillado, reconociendo que nosotros no somos capaces de para nada. Dice, nada. Hemos aprendido que la ofrenda es Jesús, ¿verdad? La ofrenda es Jesús y el oferente es Jesús. Jesús se ofreció como pecador, pero hay una cosa muy bonita, de que antes el pecador venía con un cordero, ¿verdad? Venía con un cordero y miramos de que, y venían dos, ¿verdad? Venía el pecador y el corderito, pero salía solo uno, ¿verdad? Porque uno ya se quedaba la sangre. Pero hoy en día, en vez de que el pecador venga con el corderito, ahora es Jesús mismo que nos lleva, como quien dice, de la mano. Amén. Ante Dios, ante el Dios eterno. Es Dios, es Jesús mismo el que nos lleva de la mano, ¿verdad? En vez de nosotros ir con un corderito, es Jesús el que nos lleva a nosotros directamente. Y también lo bonito de todo eso, Esperanza, es que cuando Jesús nos ve, Él no nos ve nuestro carácter defectuoso, sino que Él mira lo que estamos nosotros, un carácter que a través de su ayuda puede llegar a ser mucho más mejor, casi semejante a Él, porque Él quiere que seamos semejantes a Él, ¿verdad? Entonces Él lo que está mirando cuando nosotros vamos a Él con un corazón arrepentido, humillado, eso es lo que Él termina viendo, eso a esa persona que desea que sea la persona. Y él mira nuestro sacrificio, ¿verdad? De quererle, serle fiel, y de que caemos y que nos queremos levantar, pero no nos podemos levantar por nosotros mismos, sino que a través de Él, ¿verdad? Ahora dice, ¿cómo puedo acercarme al trono de la gracia? Bueno, tenemos que conocer a ese mediador. Si nosotros nos conociésemos a ese mediador, ¿cómo nosotros podríamos acercarnos, Otilia? Así es. A ver, aquí Carlos, si le pasan el micrófono, por favor. Bueno, la pregunta es cómo nos acercamos al trono de la gracia.
solo por Cristo. Así es. Ni el arrepentimiento viene de nosotros, no viene nada. Mira, el santuario es una manera didáctica del Señor trabajar en el Antiguo Testamento con personas ignorantes como nosotros, que tenemos ignorancia sobre, ni siquiera entendemos bien qué es lo que es el pecado, simplemente sabemos que nos gusta y nos da placer hacerlo, eso es todo lo que sentimos. Por eso es que Dios, como dijiste en el comienzo, busca al ser humano, porque Él sí tiene el conocimiento de lo que es la ciencia del mal, lo que realmente puede llegar a ser una persona que solo se dedica en la ciencia del mal como Satanás. Porque el árbol del conocimiento no solamente era del bien y del mal, era de las dos cosas. Entonces, Dios sí tenía el conocimiento de lo que el ser humano estaba pasando y en la condición que estamos auténticamente hoy. Por eso es que el santuario es una réplica de lo que está en el cielo, lo que está aquí, para que nosotros entendamos que toda la obra, el de convencernos de pecado, el de llevarnos a los pies de Jesús, el de confesar nuestros pecados, todo es por fe. La palabra fe es clave y fundamental. Si yo por fe me acerco al Señor, aunque nunca pisé una iglesia, aunque nunca confesé un pecado, hoy yo me acerco a Jesús y le pido perdón por mis pecados, Dios me perdona completamente. Y lo que Dios nos quiere mostrar en esta parte del departamento, que Dios no solamente te quiere perdonar tus pecados, Él quiere limpiarte de tus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Para poder vivir en una santidad constante con Dios, tenemos que entender que es fundamental que nosotros agarremos todos nuestros tiliches, pecados que tenemos, y presentarle al Señor así como es. Lo que tú tienes noción y lo que no tienes noción. Dios se va a encargar de mostrarte cómo caminar. Amén. Pero es la fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dice que te mantiene en el pecado en el mundo. No. Dice el pecado que quita. Así ¿okay? Es. Entonces, eso es importante entender que nosotros como pueblo de Dios, viviendo esta etapa final del santuario, tenemos que entender que Dios no está solamente interesado en perdonarte. Entonces Jesús nunca jamás volvería. No, el propósito de Dios es estar con nosotros lo antes posible, y lo que Él quiere es no solamente perdonarnos, sino también nos quiere mostrar que en ese departamento hay una manera de purificarnos a nosotros, acercándonos por medio del Cordero. No te preocupes de vivir una vida perfecta, santa. Para muchos cree que es imposible vivir en la santidad. Dios no hubiese prometido eso. Sin santidad nadie verá al Señor, lo dice Hebreos. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros no creemos eso, vamos a vivir en pecado. Pero si yo le creo a Dios, aún con todos mis defectos, porque yo estoy lleno de defectos, pero yo le creo a Dios que Él tiene el poder. Esa sangre tiene el poder, tiene toda la autoridad, tiene toda la capacidad, tiene todo lo puro para purificar mi vida miserable de pecado. No quiero vivir en pecado. Lo único que el ser humano tiene que tener es una disposición a obedecer. No estoy diciendo que va a obedecer, que tenga que obedecer. No, yo tengo que obedecer, yo tengo que escuchar la voz de Dios. No, yo no tengo que nada. Yo tengo que creerle que Él puede hacer la obra en mí. Eso es el trabajo del santuario. Amén. Mostrarnos que Dios tiene todo el poder, toda la autoridad para hacer ese milagro en tu vida, en la mía. Que Dios pueda hacer ese trabajo en nuestra vida. Y para sacar el yo, ¿verdad? Para eso tenemos, para lo que dice Carlito, tenemos que conocer a ese mediador. Porque si no le llegamos a conocer, entonces no podemos. Entonces, ¿cómo llegamos a conocerlo? Estando en comunión con Él, ¿verdad? Estando en comunión con Él es la única manera, ¿verdad? Y entonces nos dice, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a ese mediador que es Cristo, ¿verdad? Y que nos asegura que ese acceso es el sacrificio y la persona de Cristo Jesús. Podemos tener acceso, ¿verdad?, a Él cuando llegamos a conocerlo a Él, ¿verdad? Ok, la parte del jueves, el ministerio celestial. Aquí nos está hablando, si recordamos un poquito, aquí nos está hablando de qué es lo que está haciendo ahora el Señor en este lugar celestial, ¿verdad? Y si leímos aquí en la parte del jueves, dice que el ministerio de Cristo en el cielo, en nuestro favor, después de su muerte en sacrificio por nosotros, queremos centrarnos en un punto, la frase al final que dice, Cristo se presenta ahora ante Dios por nosotros. O sea, Cristo está tratando de ayudarnos todavía, se presenta
porque Él sabe lo que es el pecado, Él puede decirle a su Padre qué es el pecado, entonces por eso Él está en este ministerio interrogando por nosotros, tratando de ayudarnos a nosotros, y nosotros al mismo tiempo estamos agarrados del Señor, haciendo cambios que nuestro cuerpo, como dije al principio, que nos causa tristeza, que nos causa dolor, que le causamos dolor, y el Señor puede presentárselo a su Padre y decirle, mira, yo sentí eso, y a veces tarda, como ellos no entienden, pues, y intercede, está haciendo un ministerio por salvarnos. Yeah. Entonces vemos de que hay un santuario celestial, un sacerdocio celestial y un ministerio celestial bajo el nuevo pacto, Así ¿verdad? es. Que ya no estamos bajo el viejo pacto, dice, ¿ve? Ahora dice, bueno, ya miramos, ¿verdad? Que qué hace Jesús qué hace Jesús ahora en el santuario, cuál es su función, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y es muy importante saber que hay un santuario celestial y que el santuario terrenal era una sombra del santuario celestial de que hay ahora, ¿verdad? Y aquí está diciendo, Jesús como Dios y hombre, un hombre perfecto, sin pecado, es el único que puede salvar la brecha entre la humanidad y Dios causada por el pecado. Lo esencial que debemos recordar es que ahora hay un hombre, un ser humano divino que puede entender todas nuestras pruebas y dolores y tentaciones. Muchas de las veces nosotros cuando escuchamos hablar de Jesús, yo antes escuchaba a alguien que decía, pero es que Él es Jesús. O sea, él puede hacer todo eso, pero aquí nos está diciendo que Él vino a enseñarse como un humano, Él a vino sufrir en forma como, humana. o sea, nosotros Sí. sí, no pecó, sí, pero no pecó porque a Él le enseñaron que había un padre, y entonces Él se enseñó a ir a ese padre cuando Él iba a tener una tentación. Él iba a su padre y tal vez le decía, Padre, estoy sintiendo un sentimiento medio raro y me puedes ayudar, y tal vez él se comunicaba con su padre porque eran sentimientos que nosotros también humanamente Se sentimos, mantuvo en contacto. pero lo que pasa es que nosotros cuando lo sentimos nos gusta, o a veces sí nos desagrada. Es como dice Carlito, nos complace el nos pecado, complace, ¿verdad? y nosotros no Tristemente. vamos al Padre, lo queremos experimentar. Y por eso cuando Dios dejó sus leyes, nos dijo, miren, si ustedes obedecen mis leyes, les va a ayudar para que vivan una vida bien y puedan convivir con otras personas. Pero como nosotros esos sentimientos no se los llevamos al Señor, entonces caemos en la tentación, Yeah. y después estamos sufriendo, tristes, Yeah. porque lo hicimos, y es lo que Dios está tratando de que nosotros no suframos, porque nos ama demasiado mucho. A Él le duele cuando nosotros sufrimos, no Sí, nos le damos duele. cuenta que Él no quiere vernos llorar, y Satanás sabe que nos puede hacer sufrir, pero eso solo si nosotros le permitimos, porque Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. Yeah. Y verdad, cuando nosotros estamos agarrados del Señor, nosotros somos vencedores y podemos vencer Así el es. pecado, ¿verdad? Yeah. No sé si quieras agregar Sí, algo. en Primera de Timoteo 2, 5, 6 nos dice, Primera de Timoteo 2, 5, 6 nos dice, pues hay un solo Dios, un solo mediador Bien. entre Dios y los hombres, Jesús. Entonces vemos que y solamente Él puede hacerlo, dice, no hay nada ni nadie, dice, que pueda hacerlo, solo Jesús, no hay ningún otro Nadie. mediador. ¿Por qué? Porque Él fue la víctima, ¿verdad? Ya, Él fue la víctima, Él fue el sacrificio, Él fue el sacerdote y ahora es el mediador entre Dios y nosotros, Así es. nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, ¿verdad? Él fue un hombre. Oh, ya, Él se hombre. hizo hombre. Esa parte es fundamental, porque cuando yo sé que tengo una persona humana, divina humana, intercediendo por mí, yo entiendo completamente que Él sabe mi debilidad. Él sabe todo y conoce, como Dios conoce todos mis errores y también mis virtudes. Y no solo eso, conoce en la condición que Él me puede restaurar si yo
le permito. Si nosotros Fíjense le que en permitimos. la permisividad, con nosotros a Dios le tenemos que permitir. No es que le trabamos el de no hacer, Dios no tiene poder conmigo, no, Dios tiene poder para hacer todas las Así cosas. es. El problema es que si yo quiero y si yo le permito, es por amor. Es un buen Así soberano. Es por fe que se activa la gracia de tanto del perdón como del poder que tiene Dios. Dios no solamente quiere que vivamos como un pueblo todo el tiempo siendo perdonados, sino que un pueblo que sea victorioso sobre el pecado Así y sus es. tentaciones. Amén. La tentación no es pecado, sino cuando cedemos Al a esa pecado, tentación. porque Jesús fue tentado y no Exacto. pecó. No Esa- significa que fue pecador, no accedió al No pecado. accede. Esa es la diferencia entre Ya. todos los corderitos, Así que eran es. imperfectos, no eran ser humanos. Jesús fue hombre, fue sacerdote, y la sangre de Cristo hizo el trabajo perfectamente mejor que los corderitos. Pero esa gente que confesaron sus pecados en aquel entonces y murieron confiando en esa sangre, van a Fueron ser Dios, salvos, claro tanto que como sí. nosotros hoy, en el Oh, nombre ya. de Jesús. En el Y nombre fíjate, Carlos, que eso tiene que ver con nuestra vida también ahorita. Nosotros, Dios quiere que nosotros seamos una vida ejemplar. Cuando alguien venga y nos acuse de algo, que nosotros hemos estado tanto con Dios que no hay nada que nos pueda acusar, ¿verdad? O que nos vean mal, o si nos vieron mal en un tiempo pasado, que puedan decir, era. Entonces usted ya trae, Dios me cambió, y eso hace también una gran diferencia, que digan, era, que es una palabra muy bonita cuando dicen, tú eras. Eras, O ya. que ya no te están diciendo eres, porque entonces Ya. hay que tener cuidado cuando Ya. nos dicen que eres, ¿verdad? Ya. Porque ahí Satanás está tratando de acosarnos. Ya. Aquí me gustó esta parte, dice, cuando Cristo murió en la cruz, conquistó el pecado en nuestro favor. Por lo tanto, para que nosotros podamos vivir en victoria, en cierto sentido, debemos morir también, El pecado. muertos al yo y vivos para Dios. Cuando Dios nos llama hacia Cristo, realmente somos llamados ir Hijo, a morir. a morir. Ya. So, no sé si quieres Sí, agregar. en hebreo, me gusta leer bastante de la Biblia, ya, pero hebreo, ¿verdad? Hebreo 4:14, ¿verdad? Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, dice, un gran sumo sacerdote, dice, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, Amén. dice. Los sacerdotes humanos una vez al año nomás entraban, ¿verdad?, al lugar santísimo, dice, y hacían expiación, y el pueblo, ya lo que decía Carlito, ¿verdad?, de que explicó, ¿verdad?, de que ahí se purificaba, ¿verdad?, una vez al año, dice. Pero Hebreo nos dice que hubo alguien que traspasó los cielos, y está hablando de realidades celestiales. La esperanza está en que tenemos un gran sumo sacerdote, y este sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. Ahora, ¿por qué Él se compadece de nuestras Que debilidades? las pasó. Porque Él las pasó, ¿verdad? Si no, no se compadeciera Él. Así es. Ya, aun cuando no pecó, pero Él fue tentado, ¿verdad? Y Él pasó todo eso, Así ¿verdad? es. La diferencia entre Él y nosotros es de que nosotros lamentablemente caemos. Sabemos. Ya, cedemos al pecado, caemos y caemos y caemos. Bueno, Ojalá Dios quiera, ¿verdad? Que cuando venga Cristo no nos encuentre en esa cadencia, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues ya hemos llegado al final de nuestra lección. Recuerden que tenemos un mediador, un sustituto que ha hecho tanto por nosotros y va a seguir haciendo con nosotros o sin nosotros. Va a llegar mucha gente al cielo con nosotros o sin nosotros. Así es que hay que agregarnos a la grey y decir, Señor, la también grey, nosotros ya. queremos estar allá, síganos ayudando. Tenemos nuestras luchas, tenemos nuestras pruebas, pero sabemos que con la ayuda, permitiendo que Él sea el que ministra nuestra vida, nosotros también vamos a tener victoria, Ya. ¿verdad? Porque Él promete. So, Ahora, vamos a, ya, miramos de que con la muerte de Cristo no termina la labor de Cristo, Así ¿verdad? Con la muerte de Él, ni con el Sí. derramamiento de sangre tampoco terminó la labor de Él, sino de que Él en estos momentos, ahorita, Él está Sí, en el santuario celestial, ¿verdad? Intercediendo por cada uno de nosotros, Amén.
por cada uno de nosotros, Él está intercediendo. No terminó allí, ¿verdad? Ya. ¿Quieres orar para terminar? Vamos a, Creo que abarcamos terminar bastante, con- ¿verdad? sí. Vamos a terminar Ya. con una oración. Esperanza, Ujú. si gustas Ya. cerrar. Ok, vamos a orar. Bendito Padre Dios del cielo, Señor, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Sabemos que no somos perfectos, que estamos aprendiendo, Señor, y cada día aprendemos más, y este es, Señor, el propósito de estas lecciones, ¿verdad? Padre Santo, ayúdanos a ver a Cristo, Señor, Amén. más allá de su muerte, más allá del derramamiento de esa sangre que Él entregó por cada uno de Amén. nosotros. Ayúdanos a mirar a Cristo allá en el santuario, Señor, que Él está, Señor, intercediendo por nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese santuario celestial ante Cristo, Señor, y encontrarnos con Él. Gracias, Señor, por dejarnos ese medio de que nosotros podemos acercarnos a Él y podemos estar cerca de Él, Señor, y que no necesitamos ir con un corderito, Señor, ante el Padre, sino que Jesús mismo nos lleva, Señor, hacia el Padre, si nosotros le buscamos y le reconocemos a Él como nuestro Salvador. Amén. Padre, ayúdanos a acercarnos cada día más a Él. Amén. Perdona, Señor, nuestros pecados, porque cada día pecamos, Señor. Ayúdanos a no acceder al pecado, Señor. Danos esa fuerza, danos de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, Amén. todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Cristo Jesús. Llévanos con bien. Amén Amén. y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los acompañe, que tengan una semana bendecida y fortalecida en Cristo. Despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad. El cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertad, las tinieblas pasaron, de la noche no sois hijos ya, mas lo sois de la luz y del día, y tenéis el deber de luchar. Despertad, preparad vuestras armas, vuestros lomos ceñid de verdad, y calzad vuestros pies aprestados con el grato evangelio de paz. Basta ya de profundas tinieblas, basta ya de pereza mortal. Revestid, revestid vuestro pecho con la cota de fe y caridad. La gloriosa armadura de Cristo, acudid con valor a tomar, confiado en que el dardo enemigo impotente se ha de quebrar. Oh cristianos, antorchas del mundo, de esperanza el yelmo tomad, levantad de la fe el escudo y sin miedo corred a luchar. No temáis pues de Dios revestidos, que enemigo venceros podrá. Si tomáis por espada
Jesús hallaréis capitán. En el cielo tendréis la corona.